Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar por este tiempo. Como decía mi hermano Luis, que el Señor nos asista, nos ayude, me ayude realmente a comunicar este tema y prepare nuestros corazones también para recibir. Me ayude, de verdad que sí. Vamos a orar. Mi buen Dios, amantísimo Señor, Señor, una vez más me encomiendo a ti. Una vez más, Señor, vengo delante de ti a rogar, a suplicar que puedas conducirme, que puedas guiarme en la predicación de tu palabra. Es difícil, Señor, poder comunicar tu palabra. Vasos de barro, Señor, que tú te sirves, que tú llenas, te sirves. Yo ruego, Señor, la dirección y la guía de tu Espíritu. La necesito muchísimo. Escóndeme, muéstrate a la iglesia, edifica tu iglesia, prospera tu palabra, Señor, edifica las mentes, los corazones de tu iglesia, Señor, y de los que no han creído, te ruego, Señor, que puedas alumbrarles, Señor. Te pido, Señor, que puedas traer arrepentimiento, que como hemos estado viendo, Señor, estas últimas semanas en la escuela bíblica, puedas traer fe, puedas hacer llamados por medio de la predicación de tu evangelio, Señor. Llama a quien aún no ha sido llamado para salvación. Te ruego, Señor, que este sea el sentir de la iglesia para los que nos visitan y para los que aún no han creído. Que como iglesia tengamos esa unidad en nuestra oración, nuestra mente, y podamos, Señor, rogarte a ti para que la predicación nos bendiga, sea prosperada, nos ayude a madurar, nos ayude a crecer, pero también puedas traer a otros, Señor, al arrepentimiento y puedas añadir a tu iglesia a los que han de ser salvos. Ruego, Señor, por estas cosas, ruego por tu palabra, ruego, Señor, que me guíes. Amén. Voy a pedirles que por favor busquen en la carta a los Romanos, el capítulo 12. Vamos a estar desarrollando este sermón, esta predicación en la mañana de hoy, en los primeros 2 versículos de esta carta. Carta que, sin duda, es de crucial importancia. Es una carta que muchos teólogos la llaman, para muchos teólogos es la más importante del Nuevo Testamento, de las Escrituras. Y que no se me sostiene esto acá. Bueno, ahí vamos. Muchos teólogos la llaman la carta más importante de las Escrituras para muchos. Y quisiera que vayamos al capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El capítulo 12 es la división natural del pensamiento de Pablo en la carta a los Romanos. Una carta que tiene la marca, tiene el sello del apóstol Pablo, por cuanto normalmente él hace una exposición al escribir sus cartas y luego de la exposición doctrinal hace una exposición práctica. Nos anima, nos exhorta a la parte práctica de lo que ha venido hablando, de lo que ha venido comunicando. Y en este caso, los primeros 11 capítulos, el apóstol nos comunica una inmensa riqueza acerca de varios temas cruciales y determinantes. No voy a ahondar en eso porque si no, no habrá tiempo de explicar mucho más el contexto.
Es muy rico, muy lleno. Pero a partir de este capítulo 12, sin duda que el apóstol nos exhorta, nos anima a que podamos, por causa de lo que viene hablando en todos los demás capítulos, en los primeros 11 capítulos, podamos entonces dirigirnos, avanzar y caminar en lo que es la vida cristiana práctica. En otras palabras, la teología en su teoría, y a partir del 12 al 16 vemos la práctica cristiana con el fundamento de lo que él ha venido comunicando. En esta porción de las Escrituras de Romanos 12, 1 y 2, está llena de detalles. Hay, sin duda, palabras que pueden llamar nuestra atención. Hay palabras cruciales allí. Pero en estos dos versículos se pueden dividir en 4 proposiciones, de las cuales solamente hoy veremos una, porque el pastor debe seguir con ustedes. Y creo que es una porción o una preposición de la que quiero y ruego al Señor me ayude a profundizar, porque creo que es determinante, creo que es de vital importancia para el creyente y realmente purifica, santifica nuestras vidas. A manera de introducción quiero resaltar dentro de esas 4 proposiciones que naturalmente tiene la carta allí. Hay 2 temas que creo que son de importancia. Uno es el tema, como dice en el versículo 2, ¿verdad? O están precisamente allí. Dice, transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Es uno de los temas dentro de estos 2 versículos. Y el otro tema habla acerca de la voluntad de Dios, dice el texto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero introducir con el segundo tema, porque no voy a hablar de eso, pero creo que nos va a ayudar a aclarar un poco más el primer tema, que es ser transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Hablando acerca del segundo punto, de la voluntad de Dios, definitivamente esta es una frase muy común entre nosotros los creyentes, muy común. Pero tengo la percepción de que muchas veces utilizamos esta frase sin tener idea de lo que estamos diciendo. Quiero explicarme más. Y digo esto porque bíblicamente esta frase tiene varios significados. Esta frase, la voluntad de Dios. Amados hermanos, es bueno, es necesario que entendamos que es dañino usar el lenguaje y no saber lo que estamos diciendo. Y mucho más con respecto a las Escrituras. Creo que la historia está llena de múltiples problemas por esta razón. Divorcios, divisiones de iglesias, herejías, heridas entre los hermanos, por causa de decir algo que es la voluntad de Dios, cuando muchas veces no es la voluntad de Dios. Y lo que va sucediendo cuando decimos que algo es la voluntad de Dios y en realidad no es la voluntad de Dios, es que muy probablemente nuestras vidas cristianas se va formando como una cáscara que solo tiene un aparente lenguaje cristiano. Y resalto esto por el peligro que representa que estemos utilizando un lenguaje bíblico de forma vacía o en forma incorrecta. Debemos ser cuidadosos al decir que esto o aquello es la voluntad de Dios, sin evaluar realmente las circunstancias bíblicas o de una manera bíblica y poder tomar decisiones acertadas. Aquí, por favor. Disculpen. Debemos ser cuidadosos al decir que esto o aquello es la voluntad de Dios y no evaluar las circunstancias de una manera bíblica
y no poder tomar decisiones lo más acertadas posibles a esa voluntad de Dios. Por ejemplo, aquí están algunos significados de lo que puede ser la voluntad de Dios. En primer lugar, la voluntad de Dios es soberana. Esta voluntad siempre se cumplirá, aunque usted y yo hagamos lo que hagamos. Los decretos de Dios, nadie los puede detener, son indetenibles, son inquebrantables. Ellos siempre se van a cumplir, diga, piense, haga lo que usted y yo hagamos. Nunca podemos frustrarlo. Por otra parte, tenemos acerca de la voluntad moral de Dios, que lo encontramos, por ejemplo, en Éxodo 20. Encontramos allí los mandamientos del Señor. Esa es la voluntad moral de Dios. Pero cuando dice no robarás, no mentirás, no codiciarás, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, pregunto, ¿acaso no todos los días quebrantamos esta voluntad de Dios? Pero todas estas cosas son quebrantadas por nosotros todo el tiempo. Así que, en un sentido, la voluntad de Dios ocurre perfectamente todo el tiempo, por una parte, pero por otro lado, en otro sentido, la voluntad de Dios es quebrantada todo el tiempo. También tenemos otro significado de la voluntad del Señor, cuando estamos reflexionando sobre esa voluntad de Dios en nuestra vida diaria, en decisiones que nosotros debemos ir tomando a medida que la vida va pasando. Muchas veces los consejos en esta voluntad de Dios, cuando nos toca tomar algunas decisiones, muchas veces los consejos bíblicos, al parecer, como que no cuadran con las decisiones que yo quiero tomar. Hay decisiones en la vida que quiero tomar, pero parece que la voluntad de Dios no me apoya esto, no respalda esto. Y es allí cuando entro en una reflexión y muchas veces decido quebrantar la voluntad de Dios. Muchas veces en esos momentos nos vemos desanimados, desalentados, complicados con las decisiones que debemos tomar. Porque una cosa es la buena voluntad de Dios, pero otra cosa es que usted y yo aprobemos esa voluntad de Dios. Y es allí cuando necesitamos tener una mente espiritual para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios y ser capaces de poder señalar en medio de esos momentos, en medio de esas circunstancias, poder señalar versículos, textos que puedan realmente darme claridad para tomar una decisión y hacer la voluntad del Señor. Y un cuarto significado, o una cuarta posición en esta voluntad de Dios, es el asunto de que la mayoría de nosotros, si escuchen bien, la mayoría de nosotros, por decirlo de alguna manera, vivimos de una manera espontánea. Espontánea, me explico. ¿Saben que la mayor parte de nuestro comportamiento no es premeditado? Usted ni yo andamos al salir, al levantarnos, al bajarnos, al hacer todo lo que hacemos, no andamos premeditando si vamos a subir el brazo, si vamos a hablar, qué vamos a pensar. En algunos momentos lo hacemos poco, pero la mayoría de nuestra vida, la mayoría de nuestro tiempo diario, no premeditamos, no andamos pensando, realmente analizando si subo la mano, si me rasco acá. Es decir, no hacemos eso. Lo que decimos, cómo caminar, cómo reaccionamos, no decimos, no premeditamos eso. Ni usted ni yo premeditamos cada saludo que le damos, por ejemplo, a nuestros hermanos. La mayoría de las veces no nos detenemos a pensar lo que vamos a decir. Cada vez que le digo, por ejemplo, yo algo a mi esposa, no premedito ni veo si es la voluntad de Dios, si hay comida, o me puedes planchar esto, me puedes ayudar con esto, así. No estamos allí premeditando todo el tiempo esas cosas. En todo lo que hacemos, en su mayoría, no hacemos en esa espontaneidad, no hacemos valoraciones realmente en nuestra vida. Fíjense, aproximadamente el 90% de nuestra vida, el 90% de nuestra vida diaria se va de una forma espontánea. Quiero comunicarme, quiero intentar ser claro. Y esta forma de espontaneidad o de vivir así, la voluntad de Dios representa
que nuestro tiempo y nuestra forma de pensar lleva más energía. ¿A qué me refiero con más energía? Bueno, es allí donde debemos tener una profunda transformación de nuestra mente. ¿Por qué? Porque no andamos premeditando todo y necesitamos tener reacciones bíblicas. Necesitamos que nuestro lenguaje, que nuestras reacciones normales sean bíblicas. Por eso les decía así, no podemos tener una apariencia, una cáscara y tener una apariencia allí con un lenguaje. Necesitamos realmente vivir en esa voluntad de Dios. Y para eso necesitamos que nuestras mentes sean transformadas. Amada iglesia, no estoy hablando de que tengamos una lista de lo que debemos hacer y una lista de lo que no debemos hacer. No estoy hablando de eso, porque no habrá tiempo en los momentos donde estamos. Usted se imagina al despedir acá nuestros cultos, nuestras liturgias, tener una lista y ver cómo me voy a comportar. Es decir, en la rapidez que nos saludamos, es imposible, imposible. No se puede hacer. Estoy hablando de abandonar las cáscaras vacías, estoy hablando de dejar las apariencias cristianas, estoy hablando de lo que nos lleva realmente a conocer verdaderamente esa voluntad de nuestro Señor. Lo más cercano a conocer y hacer su voluntad es una mente transformada, pero por el Evangelio, por su gloria. Y así se titula esta predicación: La gloria de Cristo transforma nuestras mentes. La gloria de Cristo transforma nuestras mentes. Y ahora vamos a el primer punto, el primer tema, o el tema en el que quiero desarrollar. Dice, a partir, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso dice Romanos 12:2. Pero también dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y da el propósito para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A la verdad, seremos cristianos perfectamente inútiles si todo lo que hacemos es conformado a la imagen del mundo. De nada sirve llamarnos cristianos si al salir todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todas nuestras reacciones son conforme al sistema, al mundo, a sus costumbres. Y la clave que el apóstol nos da aquí no es desperdiciar nuestra vida creyendo que es la prosperidad y el éxito del mundo lo que realmente va a renovar nuestras mentes. Por eso él dice, no os conforméis a este siglo. No es la prosperidad del mundo, no es el éxito del mundo lo que va a transformarnos y va a renovar nuestra mente para poder comprobar la buena voluntad del Señor. Nuestro objetivo, o el objetivo de acá, es la transformación que termina siendo la adoración que Pablo nos habla en el versículo 1, cuando dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es allí donde finalmente el apóstol apunta cuando habla de esta transformación. Presentarnos. Este es nuestro objetivo, poder presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable. La transformación de la que Pablo nos habla es un acto definitivamente extraordinario, es un hecho glorioso, es algo profundo para el creyente. No podemos decir que fuimos o somos transformados por tener buenos comportamientos, por tener un buen vocabulario, por tener una buena educación. No podemos decir que somos transformados para ser presentados como un sacrificio vivo, santo y agradable por tener eso. No. Transformación no significa cambiar la lista de cosas que hace mi carne por la lista de cosas ahora que moralmente quiero hacer. No significa eso. Significa que es un nuevo poder, el cual nos hace ministros, servidores, siervos, dulos, esclavos, competentes de un nuevo pacto. Hermanos, es necesario recordar que ya somos siervos, pero no de la letra ni de la ley, porque ella mata,
sino que ahora somos siervos de Cristo, porque es su Espíritu el que nos ha dado vida. Así que esta transformación es una alteración profunda, un espíritu forjado por la obra de Dios y comprado por la sangre de Cristo. Por lo cual, ahora somos esclavos. Ahora somos sometidos a Dios. Y a esto la Biblia, ¿sabe cómo le llama? Libertad. Ahora, el dejar de ser esclavos del mundo, del dominio de Satanás, para ahora ser los dulos, los servidores del Señor, la Biblia a eso le llama verdadera libertad. Gálatas 5:1 me dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Segunda a los Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La transformación es una transformación de la esclavitud a la libertad. Y la libertad es hacer eso que amamos hacer. Repito, la libertad es hacer eso que amamos hacer. ¿Amas hacer la obra del Señor o amas hacer la obra del mundo? Porque si amas más hacer la obra del mundo, entonces permaneces en esclavitud de la ley. Pero si amas hacer la obra del Señor, has sido libre por el Espíritu de Dios que te ha dado vida. No hablo de libertinaje, ojo, eso tiene sus límites. Creo que siempre, como en nuestra naturaleza, aún siendo creyentes, buscamos algunos extremos y nos cuesta mantener el péndulo en el medio y debemos esforzarnos mucho para eso. No hablo de libertinaje que algunos tienen como pretexto para ser rebeldes y contumaces y agarrar esa libertad en Cristo para lo que les venga en gana. No hablo de eso, eso es pecado. Hermanos, yo creo que las personas más felices del mundo deberíamos ser nosotros los cristianos, los creyentes. Yo estoy convencido de eso, porque hacemos o debemos hacer lo que nos gusta hacer. Deberíamos estar haciendo lo que nos gusta hacer. Pero también deberíamos ser felices porque no estamos sufriendo, pensando en que lo que hacemos nos va a llevar al infierno o nos va a llevar a una disciplina. Hermanos, lo que hacemos debe producir en nosotros gozo y amor con Cristo y unidad con el cuerpo, unidad con los hermanos, unidad con la iglesia. De manera que ahora el creyente ama lo que Dios ama y hace lo que Cristo hizo y sigue haciendo. Amar, perdonar, servir, no pagar mal por mal, aguantar el agravio. Iglesia, la vida cristiana es un proceso largo de crucificar nuestros antiguos deseos, pero de experiencia o de llenura diaria en el poder del Espíritu. De poder despertar a nuevos deseos cada mañana, de poder tener nuevas pasiones cada mañana, de poder llegar a decir como el salmista: mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Definitivamente el Señor nos cambia, el Señor nos transforma. Definitivamente la clave de una vida transformada, dice el apóstol, dice, es la renovación de vuestro entendimiento o vuestra mente. Creo que están así como un poquito dormidos. Creo que se acostaron tarde, parece, algunos. Los veo allí cabeceando varios. Despiértese allí, frótese los ojitos. La renovación de vuestras mentes, de vuestro entendimiento, es la clave para tener vidas transformadas. La renovación de vuestra mente es lo que nos llevará de la mano a comprobar la buena voluntad de Dios y, como dije al principio, a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Y a eso el apóstol lo llama culto racional. Este es el secreto para que la vida del creyente vaya madurando, santificándose y verdaderamente disfrutando
de Dios. No hay otra. ¿Qué es eso y cómo se obtiene? Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Cómo podemos obtener una mente renovada? Definitivamente esto es determinante, hermano. Esto es crucial en nuestras vidas. Si usted anhela librarse de la conformidad con el mundo, de ser semejantes al mundo, de parecerse al mundo más que a su Señor, en cómo hablamos, en cómo reaccionamos o cómo pensamos, si anhelas tener tu cuerpo, todo tu ser, como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que tu vida se convierta realmente en una adoración al Señor, que tu vida pueda mostrar la gloria de Cristo y no el egoísmo y los deseos de este mundo, lo cual es la peor manera de vivir. Si deseamos realmente, hermanos, ser libres del peso que nos asedia, que te asedia, que cada día batalla con nosotros, entonces debemos buscar con todas nuestras fuerzas la renovación de nuestra mente. Debemos buscar tener la mente de Cristo. El apóstol nos está diciendo que es por medio de una mente renovada que llegaremos a ser transformados. Él está diciendo eso. Hay una frase que el apóstol describe en la carta a los Efesios, y es esta. Vamos a ir por algunos pasajes, un tema difícil. Señor, ayuda. Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Este verso definitivamente nos ayudará a dar luz a este texto de Romanos 12:2. Definitivamente es una frase en la que pocos nos detenemos a pensar, a analizar, a meditar, y a la que el apóstol se refiere. Renovaos en el espíritu, pero en el espíritu de nuestra mente. La mente humana no es una computadora sofisticada que puede procesar datos objetivamente y luego pasarlos a mi corazón para que luego pueda producir resultados buenos o malos, o agradables, o dependiendo a quién yo sigo. ¿No es así? La mente tiene un espíritu en ella. En otras palabras, nuestra mente tiene una mentalidad. Es decir, la mente no solo tiene una visión, una percepción, un panorama de las cosas, de los temas, no, sino que también tiene un punto de vista, un razonamiento acerca de esas cosas. La mente no solo percibe o mira algo, la mente tiene un razonamiento de eso que mira, oye y percibe. La mente no solo puede detectar algo, sino que también tiene un comportamiento, tiene una influencia, tiene una actitud, tiene una inclinación. Así que el problema con la mente, por ejemplo en mi caso, no es simplemente que mi mente es finita, no es simplemente que necesita más información para procesarla y producir así resultados mejores. Ese no es simplemente el problema, por lo menos de mi mente, y creo que de todos. Hermanos, la mente ya tiene un problema antes de que ella pueda percibir, pueda ser instruida. Ya ella tiene un problema. ¿Por qué lo sabemos? Porque así lo revela el libro, la carta a los romanos. Nuestra mente tiene una mentalidad, un espíritu, dice Romanos, hostil a Dios. Y lo sabemos porque Él así lo revela en su palabra. La mente, el espíritu de la carne es hostil a Dios, es hostil hacia la supremacía de Dios, hostil hacia la autoridad de Dios, incluso es hostil hacia la belleza de Dios. Cuando nuestro propio orgullo y nuestra vanidad nos creemos mejores aún delante del espejo, allí nos creemos mejores que Dios. Nuestra mente tiene un comportamiento que es hostil a Dios, hermanos. Tiene una mentalidad alejada de Dios y que se aferra a cualquier cosa fuera de Dios. Por eso dice Pablo, no se conformen al mundo, porque parece una alternativa. El apóstol lo describe así. Romanos 1:28 dice, y como ellos, la humanidad, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen.
¿Dónde no aprobó la humanidad a Dios? En su mente. La mente humana, de una manera general, considera la posibilidad de que Dios existe, de que Dios puede ser glorioso, bueno y sabio. La mente humana puede llegar aún hasta considerar que Dios tiene algún derecho sobre nosotros. Puede llegar a considerar eso. Pero ¿sabe qué? Eso genera en la mente humana un rotundo no. No voy a doblegarme a ti, Dios. No voy a vivir a tu manera. Y es allí cuando se cumple Romanos 1:18. El hombre detiene con impiedad e injusticia la verdad de Dios. Por tal razón la ira de Dios viene sobre ellos. El hombre detiene con impiedad e injusticia la verdad. ¿Dónde la detiene? ¿Lanzando una piedra? ¿Poniendo un carro? ¿Poniendo una barricada? No, la detiene en su mente. Toda esa impiedad e injusticia se origina en el espíritu de vuestras mentes. Por eso Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestras mentes. El hombre no aprueba en su mente tomar en cuenta a Dios. El hombre cambió la gloria de Dios en el espíritu de su mente, cambió la majestad de Dios en el espíritu de su mente por cosas corruptas que produce el espíritu de su mente. Romanos 1:23 nos dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Quiero que por favor busque allí rápidamente, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 19. Hechos 19, 23 al 28. Quiero que me siga allí la lectura, por favor. ¿Sí? Ok. ¿Se escucha, hermano? ¿Sí? No sé. ¿Sí? Ok. Dice, Hechos 19, 23 al 28, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio hacía de plata templecillos, es decir, pequeñas estatuas de Diana. Daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, digo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión. Es decir, que le ha llevado la luz del Evangelio a sus mentes, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera, adora, da gloria toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. Gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. En el verso más adelante, creo que el 34 y 35, dice que ellos tomaron esa actitud por casi 2 horas gritando, grande es Diana de los Efesios. Imagínense la ira de estos hombres. La raíz de este alboroto que este hombre Demetrio junto con los artesanos hace, no era por doctrina ni por ética, sino económica. Demetrio fue lo bastante astuto para convencer a un grupo de artesanos y alborotar la ciudad para ir contra Pablo y los hermanos, los del camino. Demetrio astutamente usa 3 motivos para dominar la mente de estos hombres. Usa 3 motivos. El peligro de perder el buen nombre. El templo perdería su prestigio. Y 3, la diosa Diana, su divina majestad. El verdadero interés astutamente lo escondieron bajo un manto de celo religioso.
el interés de sus negocios, ¿saben qué hacían? Robaban la gloria a Dios. Estos hombres cambiaron la gloria de Dios por semejanza de imagen de hombre corrupto, corruptible. Romanos 1:20. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, es decir, su gloria, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas acá en la mente por las cosas hechas. De modo, no hay excusa. Ahora pregunto, ¿acaso la gloria de Dios reflejada en la creación se puede comparar siquiera a lo que el hombre pueda llamar gloria? ¿A qué cosas, por ejemplo, llama el hombre gloria? Fíjense a lo que el hombre llama gloria. A una carrera profesional, a ganar un trofeo en la final de quizás algún evento deportivo, a ganarse un buen dinero en una lotería. Antes jugaban más cuadro de caballo y se ganaban ahí bastante dinero. Esa era la gloria para ellos ahí. A tener una buena casa, un buen carro. A los Juegos Olímpicos les llaman la gloria del deporte. Hermanos, por eso les hablaba del lenguaje, de lo que usamos y cómo lo usamos y cómo puede bendecir, pero también puede ser mal, puede estar mal. La Biblia dice que Dios reveló su gloria invisible por medio de cosas visibles. Cuando se habla de gloria es un término que pertenece solo a teología, solo al Señor, solo a Dios. Nos pertenece a nosotros. Fíjense las cosas visibles que eran invisibles y Dios reveló: la tierra, el sol, la luna, las estrellas, el mar, su impetuoso mar, los animales, el hombre a la mujer. Reveló su palabra y reveló también su máxima gloria, Cristo. ¿Acaso se puede comparar la gloria de Dios, el impetuoso mar, su braveza, su oleaje, a la gloria humana de una carrera o de tener una buena casa o tener conocimiento? ¿Realmente podemos comparar esto? Sí, lo comparamos. ¿Y sabe qué? Y muchas veces lo quebramos. Definitivamente las cosas que nuestra mente compara con la gloria de Dios son vergonzosas, dan pena. Imagínate cuando un equipo gana la Copa del Mundo. Glorioso, ¿cierto? Salimos muchas veces como, yo salí cuando estaba chavo, cuando estaba más chavo, no, cuando estaba chavo. Yo salí a celebrar, sobre todo en el béisbol. Imagínate cuando un equipo gana algo, un campeonato. Nosotros como fanáticos estamos eufóricos por eso. Y creemos que, wow, esa es una gran gloria. Ahora imagínate un tsunami devastando una ciudad entera. Esa es la gloria de Dios. Hermano, por favor busca Isaías 40 allí rápidamente. Isaías 40. Estoy tratando de llevarlo por un hilo de pensamiento con respecto a terminar el resultado de cómo ser transformados, el remedio para realmente ser transformados. Isaías 40, a partir del versículo 12, vamos a leer, es importante. Dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Lo pregunta: ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. ¿Y qué lo que no es?
¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Verso 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Definitivamente, si Dios quisiera destruir nuestra nación y consumirla en un segundo, lo haría. Definitivamente. Estamos, hermanos, tan impresionados con los logros humanos. Estamos tan perplejos muchas veces con algunos logros humanos que el espíritu de nuestra mente ha perdido de vista la gloria, la majestad, el poder y la autoridad de nuestro Señor. Estamos navegando en otro lado. Hermanos, hay una línea tan delgada en adorar los logros humanos y adorar la gloria de Dios que muchas veces la traspasamos y nuestra mente no la percibe. Por eso es que dice, levantad en alto vuestros ojos. No solamente ven y mirad, es decir, piensen, ¿quién creó todas estas cosas? Cuando usted y yo quedamos asombrados, cuando usted y yo quedamos anonadados por logros humanos y terminamos celebrando eso que deseamos celebrar, ese logro humano, es allí cuando debemos preguntarle a las Escrituras. Es allí cuando debemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué es que me siento tan eufórico con este logro humano? Deberíamos hacer esa pregunta. ¿Por qué me siento así? Romanos 28 nos responde, porque hemos cambiado la gloria de Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible. Quiero mostrar 2 diagnósticos más acerca de la mente y seguir. Vayan por favor a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 13 y 14. Mueva allí la Biblia rapidito para aprovechar el tiempo. No quiero solo leerlo, quiero que usted lo lea, quiero que usted lo mire allí. Dice, el apóstol Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis, el mismo lenguaje del apóstol Pablo, a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Esto es una declaración asombrosa que hace Pedro, que nos revela. Ciñan sus lomos. ¿Cuáles lomos? Los del entendimiento, dice, y no os conformen a los deseos que antes tenías. Y sigue diciendo, estando en vuestra ignorancia. Es decir, porque estábamos en vuestra ignorancia, porque estábamos allí ciegos, es que no podíamos ceñir, no podíamos ver y conformarnos o renovar nuestra mente en el Señor. La implicación, amados hermanos, es se puede revertir la ignorancia. Eso es lo que Pedro está diciendo. Se puede revertir esa ignorancia de la mente. Por eso dice el apóstol Pablo y también dice Pedro, en la renovación de la mente, del espíritu de nuestra mente.
Se puede revertir la ceguera de nuestra mente, se puede revertir para poder ver a Dios. Sí se puede revertir. Podrás ver a su Hijo Cristo, sí, saliendo de esa ignorancia, renovándonos en el espíritu de nuestra mente. No solamente mirando algo y pensando algo, sino poniendo razonamientos bíblicos en la mente. Poniendo el sustento bíblico en la mente. En otras palabras, si el creyente ciñe los lomos de su mente, las viejas pasiones, la esclavitud del pecado serán rotas, serán quebradas por el Espíritu del Señor, por su palabra. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación del entendimiento. Fue esa ignorancia la que nos dejó en las garras del pecado. La ignorancia nos dejó en las garras del pecado, porque fue ella la que nos hizo hijos de ira. Y eso que seguimos haciendo, eso que sabemos que no debemos hacer, es porque aún seguimos dominados por los deseos del mundo. Es porque aún estamos conformados, no externamente, aquí en nuestra mente principalmente. Es allí nosotros somos, hablamos, nos vestimos por los fundamentos que están en nuestra mente. Cuando te vistes como te vistes, podemos ver qué hay en tu mente. Cuando hablas como hablas, podemos ver qué hay en tu mente. Sabemos el fundamento que has dado a tu mente. Es decir, no tenemos que ser videntes para eso. Es decir, la Biblia lo revela, la Biblia lo dice. Necesitamos su palabra. Es porque aún debemos rendirnos más a Cristo. Necesitamos más rendirnos a Cristo por causa de que estamos muy conformados todavía al mundo. De que amamos más ese mundo. Entonces eso quiere decir que necesitamos rendirnos más a Cristo para renovar nuestra mente. Y dejar de robar su gloria en el área que estemos robando su gloria. Necesitamos más luz, necesitamos más gracia, necesitamos más llenura de su espíritu, necesitamos más santidad, porque de lo contrario, dice el autor a los Hebreos, que no veremos a Dios. Necesitamos ser renovados. Yo estoy convencido de que nuestros errores como creyentes, fíjense hermanos, yo estoy convencido de que son dos esos errores. Por una parte, la vida cristiana la llevamos muy intelectualista, no intelectual. No racional, no, porque la Biblia es altamente racional. Es decir, ella sobrepasa nuestra razón infinitamente. Pero el que sobrepase nuestra razón no quiere decir que está en contra de mi razón y de lo que yo pienso. No está en contra de mi razonamiento. Lo que me quiere decir es que yo soy muy finito, muy diminuto para entender la infinitud de nuestro Dios. Entonces llevamos una vida cristiana muy intelectualista, pareciéndonos como el libro de los Hechos, cuando Pablo también se encuentra con ellos, a los estoicos. Pero por otra parte también parecemos que, o el error es llevar una vida cristiana muy emocional, muy emocional. Obviamente esas cosas están implícitas, la razón y la emoción están en nosotros, es una unidad. El judío, cuando usted le habla, no divide tu vida, tu mente, no, es una unidad. ¿Por qué? Porque Dios hizo una unidad. Pero creo que son nuestros errores, ser intelectualista para las escrituras y emocionalista o muy emocional. Y parecemos epicúreos en eso. Definitivamente es asombroso lo que el Nuevo Testamento nos comunica acerca de la renovación de nuestra mente. Es brillante, es asombroso. Y por eso decía, es difícil para mí aún comunicar esto hoy. Difícil, hermano. Pedro nos dice, no se conformen a eso, a los deseos de este mundo. Eso era cuando estábamos en la ignorancia. Ahora tenemos conocimiento de Dios y nuestra mente puede revertir, puede ser renovada. El espíritu de nuestra mente puede ser renovado. Ahora vayamos a al segundo diagnóstico, para cerrar esta parte, entrar al último. El segundo diagnóstico, Efesios 4, 17 y 18. Por favor, búsquelo allí. Efesios 4, 17 y 18. Dice el apóstol Pablo, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento
entenebrecido, oscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que lo que dice este texto, lo siguiente, que la vanidad de la mente, el entendimiento oscurecido, entenebrecido y la ignorancia que hay en el ser humano tienen un fundamento, tienen un soporte. ¿Saben cuál es? La dureza del corazón. La dureza del corazón. Un corazón endurecido es un corazón impenitente. Y esa es nuestra mayor y más profunda enfermedad. En otras palabras, una persona contumaz, es decir, que persiste en el error, a pesar de las advertencias, a pesar de los consejos que se puedan dar, esa persona persiste por causa de la dureza del corazón. Persiste en eso. Y la dureza del corazón le mantiene el entendimiento oscurecido y dice, anda en la vanidad de su mente y en ignorancia. Por favor, escucha bien esto. La mente detiene la verdad de Dios porque el corazón continuamente alimenta su dureza. Repito, la mente detiene la verdad de Dios. Eso dice Romanos 1:18. La mente detiene la verdad de Dios porque el corazón lo alimenta con la dureza. En otras palabras, la mente no se renueva porque el corazón se sigue resistiendo, está endurecido y no se somete a la supremacía de Cristo, no se somete al dominio de Dios. ¿Cuál es el remedio ahora para esta mente y corazón? Pablo nos dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es allí. Esto solo ocurrirá, hermanos, por el poder del Espíritu Santo del Señor. Solo ocurrirá por el poder del Espíritu. Y la razón por la que digo esto, el Espíritu es el que obra esto, es porque en Tito 3:5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, fíjense cómo lo dice aquí Pablo a Tito, en el espíritu de su mente, en el Espíritu Santo, perdón, por la renovación en el Espíritu Santo. Esta palabra renovación solo aparece aquí en Tito, aquí, y en Romanos 12:2 como sustantivo. Solamente, hermano, me esforcé para buscar por algunas referencias que vi estudiando, y solamente aparece en esos dos versos, en Tito 3:5 y en Romanos 12:2. Por esto lo cito, y me siento en un sentido seguro de poder comunicar esto. La manera en que el apóstol Pablo utiliza aquí nos ayuda mucho a entender algunas cosas. El Espíritu del Señor hace un doble trabajo con respecto a la renovación, a ser transformado en la renovación de nuestra mente. Hace un doble trabajo. Bueno, no te duele. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Búsquela allí. Segunda a los Corintios. Rafael, busca. Segunda a los Corintios 3, 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, la imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. La llave para la mente transformada, hemos dicho que es la renovación de nuestra mente. Y el apóstol nos dijo que nuestra mente tiene un espíritu, pues el creyente ahora debe mirar, contemplar conscientemente, firmemente y determinadamente su máxima gloria, Cristo. El trabajo del Espíritu es doble por la siguiente manera, o de la siguiente manera. Primero, una obra externa
es poner frente a nosotros la palabra, la verdad, pero la verdad que exalta a Cristo, que apunta a Cristo, el Evangelio. Y la segunda es interna, que el Espíritu Santo desde adentro, con esa palabra que nuestra mente está poniendo como fundamento para ser renovada, el Espíritu Santo explote y nos humille dentro de nosotros, nos humille. Ambas cosas deben seguir ocurriendo en el creyente. Ambas cosas deben seguir sucediendo en nosotros. La renovación de nuestra mente avanzará a medida que sigamos exponiéndonos a las Escrituras. Por eso dice, no os conformen al mundo. Por eso es que a veces yo no entiendo gente que vive solamente escuchando y leyendo cosas del mundo. Y dice, o puede cantar tranquilamente los domingos acá y puede escuchar la predicación, y entiendo en un sentido eso. Pero llamarse creyente y que esa sea la manera de vivir es donde me hace ruido. Y no estoy hablando de legalismo, ojo, no. Ambas cosas deben seguir ocurriendo en nuestras vidas. Por otra parte, no debemos ignorar que nuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente por allí siempre buscando devorarnos, no desea que ocurra. ¿Qué no desea que ocurra? Renovar la mente. Por eso no se entretiene. Por eso no seduce con las cosas del mundo. ¿Sí puedes ver? No quiere que la palabra, no solamente, por eso insistimos en meditar las Escrituras, meditar, profundizar. No es solamente leer. Un no creyente lee y puede leer, pero el creyente debe meditar. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento que va poniendo allí. El Espíritu va a usar para renovar la mente. Es su palabra, fue la que inspiró. No va a usar otra cosa. Es la palabra de Dios en la mente del creyente, renovando su mente para ofrecerse como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y pueda comprobar la buena voluntad de Dios. Segunda a los Corintios 4:4. Si lo tiene por allí, ahí mismo, una página más adelante. Dice, con respecto a Satanás, dice, en los cuales, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amados hermanos, lo que el diablo más teme es que usted pueda ver la gloria de Dios. Eso es lo que más él teme, eso es lo que él más se opone, que usted y yo podamos ver a nuestro Salvador, podamos ver a nuestro Señor. Él no quiere eso, y por eso el apóstol insiste, no os conforméis. Pedro insiste, no os conforméis, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso es la insistencia, que veamos con el corazón a Cristo, que veamos con el espíritu de nuestra mente a Cristo. Eso es lo que Satanás no desea. Que lo veas en toda su gloria y que te aferres a Él. Él no desea eso. ¿Y sabes por qué le teme? Porque esa es la manera en la que Pablo dice que seremos transformados. Por eso es que él se opone tanto y por eso es que tiene un sistema ordenado en ese mundo y que busca convencer, persuadir de lo contrario. Y es allí donde él se empeña en bloquear, se empeña en oscurecer, se empeña en arrastrar, en diseñar para atraernos y conformarnos al mundo y alejarnos de Dios aquí en la mente. Es aquí donde principalmente nos alejamos. Cuando usted ve que alguien va y viene o alguien se va, es que mayormente ya la mente se ha ido, ya el corazón no está aquí. Seremos transformados. Así se modifica, se santifica nuestra mente y nuestro corazón para dejar de ser resistente y endurecido contra el Señor. Mirando a cara descubierta la gloria de Dios. Esto sucede a través de los medios que Él prepara. Eso sucede a través de los medios que Él estableció, la predicación de su palabra. Insisto, debemos exponernos a Cristo, estar frente a su palabra, porque es así.
Es por su Espíritu, por la obra de su Espíritu, que podremos mirar cara a cara o a cara descubierta la gloria del Señor. Cuando empiezas a aborrecer eso que Dios aborrece y empiezas a amar eso que Dios ama, es porque estás mirando, tu mente está mirando la gloria de Dios en su palabra, en tu mente, en tu corazón. La obra del Espíritu sigue explotando su gracia dentro de nosotros. Vaya cambiando ese corazón de piedra y vaya convirtiéndolo en un corazón de carne. Hermano, cuando ores, pídele al Espíritu que te guíe a ver, a mirar una verdad que exalte a Cristo. Sé intencional en eso. Escucha predicaciones intencionales de Cristo. ¿Cómo puede ser que puedas seguir escuchando más grupos del mundo, cantantes del mundo, que ponerte a escuchar una predicación? Hermano, no estoy hablando de legalismo, estoy hablando de que tenemos un sistema que atenta 24 horas contra nuestra mente, el espíritu de nuestra mente, que está destruyendo nuestras familias, que está destruyendo nuestras vidas, y aún somos temerarios en coquetear con él. Luego pídele que te guíe a una humildad que te lleve a aferrarte a la verdad que está en su palabra. Cuando eso suceda, cuando puedas mirar y amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece, dile: Señor, ayúdame, llévame a ser humilde y a aferrarme a ti, a tu palabra, a despojarme del viejo hombre, del peso que me asedia. Amados hermanos, escucha los ricos mensajes del Señor. Tenemos medios para hacerlo, muchos medios para hacerlo. Búscalos como sea. Esfuérzate en hacer esto. Ten conversaciones intencionales acerca de Cristo. ¿Cuántas conversaciones tenemos nosotros acerca de la majestad de Dios, de la supremacía de Dios, de su dominio en nosotros, de su autoridad sobre nosotros? ¿Cuándo? Muy poco. Sumérgete en su palabra, llénate de su espíritu, búscala en oración. Hermanos, y así la verdad exaltadora de Cristo en su palabra vendrá a nosotros desde afuera, y una humildad aferrada a la verdad debe crecer desde adentro. Y cuando esto se une, cuando estas dos cosas se unen por el Espíritu Santo, ¿sabe qué ocurre? Para finalizar, ¿sabe qué ocurre? Una adoración genuina ocurre porque nuestras mentes han sido transformadas, nuestras mentes han sido renovadas por causa de su gloria. Vamos a orar. Señor, quiero agradecerte, Señor, por tu palabra. Quiero agradecerte por la riqueza que hay en ella. Quiero pedirte perdón, Señor, si no supe comunicarme. Para mí es un tema difícil, Señor. Difícil por cuanto todos los días nos hallamos luchando en ello. Por eso te ruego que nos ayudes como iglesia, que nos asistas. Señor, te necesitamos. Perdona nuestros agravios. Trae luz, Señor, a nuestras mentes. Renueva el espíritu de nuestra mente. Señor, necesitamos de ti, Señor. Ayuda a tu iglesia, bendice a tu iglesia, prospera tu palabra, Señor, en nuestras mentes, y podamos abandonar los vicios, la conformidad con el mundo, Señor, te lo ruego. Ayúdame, Señor, ayúdanos, bendice tu iglesia y trae arrepentimiento a los que aún no han creído. Ruego estas cosas, Señor, en el único medio que podemos orar. Trae libertad, Señor, te lo ruego por tu palabra y por tu espíritu. Trae libertad por la obra de tu Hijo y por... King of glory, I know you.